Me llamo Ernesto Salvatierra Gómez, tengo 83 años y vivo en León, Guanajuato, México. Hoy estoy sentado en la misma sala donde he pasado tantos años de mi vida, rodeado de un silencio que a veces pesa más que cualquier palabra. La casa está tranquila, demasiado tranquila, como si supiera que lo que estoy a punto de decir debí haberlo dicho hace mucho tiempo. Estuve 53 años en esta iglesia, y hoy voy a decir lo que muchos vieron, pero nadie se atrevió a contar. No es fácil hablar cuando uno ha pasado más de medio siglo guardando recuerdos que preferiría olvidar, pero llega un momento en que el alma se cansa de cargar sola con la verdad. Mi voz ya no es la de antes, y mis manos tiemblan un poco, pero mi conciencia me pide que no me vaya de este mundo sin hablar. No hablo por rabia, hablo porque ya no quiero morir con la verdad enterrada. Si estás escuchando esto, escribe tu ciudad y país para saber hasta dónde llega esta historia. Deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a contar no comenzó hoy, comenzó hace más de 5 décadas. Si alguien me hubiera preguntado hace algunos años quién era yo dentro de aquella iglesia, probablemente habría respondido con una sonrisa sencilla y una frase corta: solo soy uno más. Nunca ocupé un púlpito, nunca tuve un título llamativo ni un cargo que hiciera que las personas se levantaran para saludarme cuando entraba. No era ese tipo de hombre, siempre fui más bien de los que trabajan en silencio, de los que llegan antes que todos y se van cuando ya no queda nadie. Mi nombre es Ernesto Salvatierra Gómez, pero durante más de medio siglo muchos simplemente me conocieron como el hermano Ernesto, el hombre que siempre estaba ahí. Desde joven aprendí que servir no necesitaba aplausos. Crecí en una familia donde la fe no se gritaba, se vivía. Mi padre solía decir que Dios veía lo que los hombres ignoraban, y esa frase se me quedó grabada en el corazón. Tal vez por eso nunca sentí la necesidad de destacar. Mientras otros buscaban posiciones visibles, yo encontraba paz en lo pequeño, en lo cotidiano, en esas tareas que nadie nota pero que sostienen la vida de una comunidad. Durante 53 años fui parte de esa iglesia como quien es parte de su propia casa. No era un lugar al que iba solamente los domingos, era el centro de mi rutina, el espacio donde invertí mis fuerzas, mi tiempo y, muchas veces, hasta mis propios recursos. Si algo se rompía, yo intentaba arreglarlo. Si algo faltaba, buscaba la manera de conseguirlo. No necesitaba que me lo pidieran, me bastaba con saber que hacía falta. Muchas mañanas llegué cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles. Abría las puertas del templo y respiraba ese olor particular de los bancos de madera, una mezcla de barniz antiguo y silencio. Antes de que las primeras personas entraran, yo ya había barrido el suelo, acomodado las sillas y revisado que todo estuviera en orden. Me gustaba pensar que cada detalle preparado era una forma de honrar a Dios. La limpieza fue una de mis primeras responsabilidades, aunque nunca la sentí como una carga. Mientras pasaba el trapeador o quitaba el polvo de las ventanas, oraba en silencio por quienes ocuparían ese lugar más tarde. Pedía que encontraran consuelo, que sus cargas fueran más livianas al salir. Nadie escuchaba esas oraciones, pero para mí eran tan reales como cualquier sermón. Con el tiempo también me encargaron la manutención del edificio. Aprendí un poco de electricidad, algo de plomería, lo suficiente de carpintería como para resolver emergencias. Recuerdo noches enteras reparando una filtración para que el culto del día siguiente pudiera celebrarse sin problemas. Nunca lo vi como un sacrificio, lo veía como parte natural de mi fe. Servir era mi manera de agradecerle a Dios por la vida que me había dado, pero no todo era trabajo físico. Sin darme cuenta, también me convertí en alguien a quien otros buscaban cuando necesitaban hablar. Tal vez porque yo sabía escuchar sin interrumpir, sin juzgar. Muchas personas se sentaron a mi lado después de un servicio para contarme sus preocupaciones: un hijo enfermo, un matrimonio en crisis, el miedo a perder el empleo. Yo no tenía grandes respuestas, pero ofrecía lo único que siempre tuve: presencia. Hubo jóvenes que me llamaron cuando pensaban abandonar la iglesia, matrimonios que me pidieron que orara por ellos antes de tomar decisiones difíciles,
ancianos que solo necesitaban que alguien los acompañara hasta la puerta. Nunca me consideré un consejero, pero entendí que a veces el apoyo espiritual no consiste en hablar mucho, sino en permanecer. Nunca quise ser importante, solo quise ser útil para Dios. Esa frase resume gran parte de mi vida. No aspiraba a reconocimiento ni a autoridad. Mi mayor satisfacción era mirar el templo lleno y pensar, con humildad, que de alguna manera yo había ayudado a que ese lugar estuviera listo para recibir a cada persona. Con los años me volví una figura familiar. Los niños crecieron viéndome caminar por los pasillos con mis herramientas. Las nuevas generaciones escuchaban mi nombre como si siempre hubiera estado allí. Algunos bromeaban diciendo que yo conocía cada rincón mejor que nadie, y era verdad. Sabía qué puerta rechinaba en invierno, qué ventana debía cerrarse con cuidado, qué banco necesitaba reparación. Esa permanencia hizo que muchos confiaran en mí, y esa confianza fue un regalo que siempre procuré cuidar. Por eso resulta tan difícil explicar lo que llevo dentro, porque cuando una persona ha sido vista durante décadas como alguien firme, como alguien confiable, nadie imagina que también puede cargar preguntas, dudas o recuerdos que pesan más de lo que muestran sus hombros. Si alguien hubiera mirado mi vida desde afuera, habría visto constancia, fidelidad, estabilidad. Habría pensado que yo era el ejemplo perfecto de un hombre que nunca vaciló en su fe, y, en cierto modo, así fue durante mucho tiempo. Amé ese lugar, lo defendí, lo consideré una extensión de mi propia historia, pero hay algo que pocos entienden: cuanto más tiempo permaneces en un sitio, más cosas ves, cosas hermosas, sí, pero también otras que se quedan grabadas en la memoria. Y aquí aparece el contraste que todavía me estremece, porque mientras todos me veían como el hombre que siempre estuvo, nadie imaginaba lo que yo guardaba en silencio. Nadie sospechaba que, detrás de esa imagen tranquila, vivía un testigo involuntario de situaciones que con los años se volvieron imposibles de olvidar. No eran secretos que yo hubiera salido a buscar, me encontraron mientras hacía lo que siempre hice: estar presente. A veces me pregunto si habría sido más fácil pasar por la vida sin mirar tan de cerca, sin permanecer tanto tiempo en el mismo lugar. Pero esa no fue mi historia fue quedarme, Veracruz, escuchar, recordar, y aunque durante décadas logré seguir adelante como si nada perturbara mi interior, la verdad tiene una forma silenciosa de abrirse camino dentro de uno. No importa cuanto intentes acomodarla en un rincón de la memoria, siempre termina pidiendo ser reconocida. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi mayor virtud, haber permanecido, también fue lo que me convirtió en alguien que sabía demasiado, porque el hombre que siempre estuvo, también fue el hombre que nunca pudo olvidar. Hubo un tiempo en que decir voy a la iglesia era, para mí, casi lo mismo que decir voy a casa. No era solo un edificio de paredes altas y bancos de madera, era el lugar donde mi vida encontró dirección, donde mis días adquirieron sentido y donde creí que todo lo importante comenzaría y terminaría. Cuando cierro los ojos todavía puedo ver aquellas mañanas de domingo, las calles llenándose poco a poco de familias bien vestidas, niños tomados de la mano de sus padres, Biblias apretadas contra el pecho como un tesoro. Los cultos estaban siempre llenos. No hablo solo de cantidad, sino de esa energía especial que se respiraba antes de que comenzara la primera alabanza. Había un murmullo constante, saludos que iban de un lado a otro, abrazos largos que parecían curar cualquier tristeza acumulada durante la semana. Uno entraba cargado de preocupaciones, y, sin darse cuenta, el simple hecho de estar allí ya hacía que el peso se volviera más liviano. Recuerdo el sonido de las voces cantando al unísono. No eran perfectas, pero tenían algo profundamente humano, algo que hacía vibrar el pecho. Cuando toda la congregación se levantaba para orar, se producía un silencio reverente que todavía hoy me eriza la piel al recordarlo. Era como si, por unos instantes, el tiempo se detuviera y todos respiráramos al mismo ritmo. La comunidad estaba unida de una manera que hoy parece difícil de explicar. Si alguien enfermaba, no pasaba mucho tiempo antes de que aparecieran ollas de comida en su puerta. Si una familia atravesaba dificultades económicas,
siempre surgía una colecta discreta que resolvía lo urgente. Nadie necesitaba anunciarlo, la ayuda nacía sola. Ese tipo de gestos me convencía de que estaba en el lugar correcto. Las oraciones colectivas eran uno de los momentos más poderosos. Escuchar a decenas de personas clamar juntas, algunas en voz baja, otras con lágrimas visibles, creaba una sensación de refugio que pocas cosas en la vida pueden ofrecer. En esas horas yo sentía que no importaba lo que ocurriera afuera, dentro de esas paredes había protección. Con el paso de los años, las caras dejaron de ser solo conocidas y se volvieron parte de mi historia personal. Vi a jóvenes enamorarse y casarse frente al altar. Sostuve en mis brazos a niños que luego crecieron y comenzaron a servir también. Despedí a hermanos mayores cuya ausencia todavía se siente. Cada etapa de la vida parecía tener un eco dentro de ese templo. No exagero al decir que la iglesia era más que un lugar al que asistía, era identidad. Cuando alguien me preguntaba quién era yo, muchas veces respondía mencionando primero mi pertenencia a esa congregación. Allí celebré, lloré, aprendí, enseñé sin darme cuenta, allí construí amistades que creí eternas. Había algo profundamente reconfortante en saber que, sin importar lo que sucediera en el mundo, ese lugar permanecería. Pensaba que, cuando llegara a la vejez, seguiría caminando por esos mismos pasillos, saludando a nuevas generaciones, ocupando un banco quizá más cercano a la salida porque las piernas ya no responderían igual, pero siempre dentro de ese hogar espiritual. Durante mucho tiempo no dudé de nada. ¿Por qué? ¿Habría de hacerlo? Todo lo que veía parecía confirmar que estábamos unidos por una fe sincera. Los líderes hablaban de amor, de verdad, de cuidado mutuo. Nosotros escuchábamos y asentíamos convencidos de que caminábamos por un sendero seguro. Había también tradiciones que se volvieron parte del alma colectiva, las vigilias que se extendían hasta la madrugada, las reuniones especiales donde el templo se iluminaba de una manera distinta, los encuentros donde cada testimonio arrancaba lágrimas y aplausos. Era imposible no sentirse parte de algo mayor que uno mismo. Muchas veces, al terminar un servicio, me quedaba unos minutos más observando cómo la gente se despedía. Me gustaba esa imagen de manos entrelazadas, de promesas de oración, de sonrisas que parecían decir no estás solo. En esos momentos pensaba que había encontrado el lugar donde quería permanecer hasta mi último día. Yo creía que ese lugar sería mi refugio hasta el final, pero no sabía lo que ocurría detrás de lo que todos veían. Esa frase, que hoy pronuncio con calma, habría sido impensable para el hombre que fui entonces, porque cuando uno ama profundamente un espacio, no busca grietas en sus paredes, prefiere contemplar la fachada iluminada, confiar en que todo es tan sólido como parece. Las primeras décadas pasaron sin que nada alterara esa certeza. Mi rutina estaba tan entrelazada con la vida de la iglesia que apenas distinguía dónde terminaba una y comenzaba la otra. Si alguien me hubiera dicho que algún día recordaría ese tiempo con una mezcla de gratitud y tristeza, no lo habría creído, pero la vida tiene una manera silenciosa de mostrarnos matices que antes no percibíamos. No ocurre de golpe, no hay un momento exacto en que todo cambia. Es más bien como cuando el cielo se nubla lentamente y uno tarda en darse cuenta de que la luz ya no es la misma. Al principio son detalles casi imperceptibles. Un comentario que se corta cuando entras en una habitación. Una conversación que cambia de tono. Un no gesto que no encaja del todo con la imagen que siempre tuviste. Nada lo suficientemente grande como para encender una alarma inmediata, pero sí lo bastante persistente como para dejar una pequeña inquietud. Sin embargo, en aquel tiempo yo elegía no detenerme demasiado en esas sensaciones. El cariño que sentía por la comunidad era más fuerte que cualquier duda incipiente. Me decía a mí mismo que toda familia tiene imperfecciones, que ningún grupo humano es completamente transparente. Y seguía adelante, porque cuando un lugar se convierte en tu hogar, cuestionarlo se siente casi como cuestionarte a ti mismo. Hoy, al mirar hacia atrás, no reniego de esos años. Fueron reales, fueron valiosos, me dieron recuerdos que aún me acompañan. La nostalgia que siento no es fingida, nace de haber amado sinceramente cada uno de esos momentos.
pero también entiendo algo que entonces no alcanzaba a ver: la luz que todos celebrábamos proyectaba sombras que pocos se atrevían a mirar. No lo supe al principio, nadie me lo explicó. La vida simplemente me fue colocando en situaciones donde mis ojos comenzaron a notar lo que antes pasaba desapercibido. Y aunque en ese tiempo la iglesia seguía siendo mi hogar, una pregunta empezó a formarse muy en el fondo de mi corazón, todavía sin palabras claras, apenas como una sensación difícil de nombrar. Una sensación que, con los años, crecería hasta volverse imposible de ignorar. Durante muchos años caminé por aquellos pasillos con la tranquilidad de quien cree conocer cada rincón de su hogar. La iglesia seguía siendo el lugar donde encontraba sentido, comunidad y propósito. Nada parecía haber cambiado, al menos no de una forma evidente, pero si hoy miro hacia atrás con honestidad, debo admitir que hubo un momento, difícil de ubicar en el tiempo, en que algo empezó a sentirse distinto. No fue un escándalo, ni un hecho concreto que pudiera señalar con el dedo. Fue más bien una suma de pequeños detalles, casi imperceptibles al principio, que comenzaron a inquietar mi espíritu. Las primeras señales no gritan, susurran. Recuerdo una tarde cualquiera, de esas que parecían iguales a todas. Yo estaba organizando unas sillas después de una reunión cuando escuché voces en uno de los salones laterales. No presté demasiada atención. Era normal que los líderes conversaran después de ciertos encuentros, pero cuando me acerqué sin intención de interrumpir, la conversación se detuvo abruptamente. El silencio fue tan repentino que resultó más elocuente que cualquier palabra. Alguien cerró una carpeta, otro carraspeó, y uno de ellos me dedicó una sonrisa rápida, de esas que no alcanzan a los ojos. Nada importante, hermano, me dijeron. No pregunté nada, nunca fui curioso por naturaleza. Sin embargo, al alejarme sentí algo extraño, como si hubiera cruzado sin querer un límite invisible. Con el tiempo, situaciones similares comenzaron a repetirse, conversaciones que se interrumpían al notar mi presencia, frases que quedaban a la mitad, miradas que parecían medir cuanto había escuchado. Nada grave, nada que justificara una sospecha abierta, pero suficiente para dejar una leve sensación de desajuste. También empecé a notar puertas que se cerraban con más frecuencia. No hablo solo de puertas físicas, aunque esas también, sino de espacios a los que antes se accedía con naturalidad y que, poco a poco, se volvieron más restringidos. Salones donde siempre había entrado sin problema ahora permanecían cerrados durante ciertas reuniones. Cuando preguntaba si necesitaban algo, la respuesta solía ser amable pero breve, como si mi presencia, antes tan habitual, de pronto resultara innecesaria. Al principio pensé que era parte del crecimiento de la iglesia, que tal vez se trataba de asuntos administrativos que no me correspondía conocer. Me repetía que cada organización tiene sus dinámicas internas, y seguía adelante, convencido de que no había motivo para inquietarse. Pero las señales no solo estaban en los espacios, también comenzaron a reflejarse en las personas. Algunos rostros que siempre habían sido abiertos empezaron a mostrarse más tensos. Noté cambios de comportamiento difíciles de explicar. Hermanos que antes conversaban con libertad ahora medían sus palabras. Había una especie de prudencia nueva flotando en el ambiente, como si todos hubieran aprendido a no decir demasiado. Recuerdo particularmente a un hombre con quien había compartido años de servicio. Solíamos quedarnos hablando después de cada reunión, comentando la vida, la fe, las preocupaciones cotidianas. Pero un día lo vi más reservado. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió con un gesto rápido y una frase corta: sí, claro, solo estoy cansado. No insistí, aunque algo en su mirada parecía pedir ayuda, sin atreverse a hacerlo. Es curioso cómo el corazón percibe cosas que la mente tarda en aceptar. Otro detalle que comenzó a inquietarme fue el favoritismo. No era descarado, no era algo que cualquiera pudiera notar a simple vista, pero estaba ahí, como una corriente suave que desviaba el curso natural de las cosas. Algunas personas parecían recibir un trato distinto, oportunidades que otros jamás tendrían, una cercanía especial con quienes tomaban decisiones. Durante años creí que la iglesia era un lugar donde todos caminábamos al mismo nivel,
unidos por la misma fe. Por eso, me costaba comprender esas diferencias. Intentaba explicarlas con argumentos razonables. Quizá eran personas con más preparación, quizá tenían responsabilidades especiales. Buscaba justificar lo que veía porque, en el fondo, no quería pensar que algo pudiera estar torciéndose. La mente suele proteger aquello que ama. Hubo también pequeños gestos que me dejaron pensando, cambios repentinos en decisiones que antes parecían colectivas, hermanos que desaparecían sin demasiadas explicaciones, historias que se diluían con el tiempo hasta volverse incómodas de mencionar. Cuando preguntaba por alguien que ya no venía, la respuesta era siempre vaga, como si todos hubieran acordado no profundizar. Nada de esto era escandaloso, no había una escena dramática que rompiera la imagen del lugar, y quizá por eso tardé tanto en permitir que la sospecha tomara forma, porque lo evidente se enfrenta, lo sutil se racionaliza. Durante mucho tiempo, luché contra esa sensación interna. Me decía que estaba exagerando, que después de tantos años no tenía sentido comenzar a dudar. ¿Cómo iba a desconfiar del sitio que había sido mi refugio? ¿Cómo iba a permitir que una incomodidad sin nombre empañara décadas de amor y servicio? Pero el alma tiene una forma muy particular de hablar. No levanta la voz. Insiste, no era algo que pudiera señalar. Era una incomodidad que crecía en silencio. Esa frase describe exactamente lo que comenzó a ocurrir dentro de mí. No tenía pruebas, no tenía certezas, solo una percepción que aparecía en los momentos más inesperados, mientras barría el templo, mientras acomodaba los libros, mientras escuchaba un sermón. Era como una piedra pequeña dentro del zapatos, no impedía caminar, pero recordaba a cada paso que algo no estaba del todo bien. Aún así, seguía adelante, porque cuando una vida entera está entrelazada con un lugar, aceptar que algo puede estar fallando se siente casi como perder el suelo. Preferí confiar, creer que esas sensaciones eran solo producto del cansancio o de la imaginación. Pero ahora, al recordarlo, entiendo que aquellas primeras señales no eran el problema, eran el aviso. La vida rara vez nos enfrenta a la verdad de golpe. Primero nos prepara, nos deja ver fragmentos, nos permite percibir lo suficiente como para que, cuando llegue el momento de mirar de frente, no nos resulte completamente ajeno. Yo todavía no lo sabía entonces, pero esas pequeñas cosas que no encajaban eran apenas el comienzo de algo mucho más profundo. Una puerta que se cerraba, una conversación interrumpida, un gesto extraño, detalles que, por separado, parecían insignificantes, pero juntos, empezaban a dibujar una pregunta que todavía no me atrevía a formular. Y aunque mi corazón intentaba aferrarse a la imagen de la iglesia que siempre había amado, una parte de mí comenzaba a prepararse, muy lentamente para descubrir lo que se escondía detrás de lo que todos veían. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera comenzado de forma distinta a cualquier otro, sino precisamente porque parecía absolutamente normal. A veces, los momentos que cambian una vida no llegan envueltos en ruido, ni en señales dramáticas. Se presentan disfrazados de rutina, como una página más dentro de una historia que creemos conocer. Yo había llegado temprano, como siempre. El templo todavía estaba en silencio, ese silencio profundo que solo existe antes de que las puertas se abran y las voces llenen el aire. Me gustaban esas horas, eran sagradas para mí. Mientras limpiaba uno de los pasillos laterales, recuerdo haber pensado que después de tantos años, aquel lugar seguía siendo mi casa, pero algo ocurrió. Al pasar cerca del salón donde normalmente se guardaban documentos administrativos, noté que la puerta estaba apenas entreabierta. No era común, ese cuarto solía permanecer cerrado, y solo algunos tenían llave. Lo primero que me llamó la atención no fue la puerta, fue el murmullo, voces bajas, tensas, como si cada palabra hubiera sido medida antes de salir. No quise escuchar. Nunca fui de esos que se detienen detrás de una puerta. Sin embargo, cuando uno ha pasado más de medio siglo en un lugar, aprende a reconocer cuando algo no encaja. Estaba a punto de seguir caminando cuando una frase me detuvo sin que pudiera evitarlo. Esto no puede salir de aquí, dijo alguien con firmeza. Sentí un estremecimiento, no por curiosidad,
sino por esa intuición que nace en el pecho antes de que la mente entienda. Dudé unos segundos. Mi intención jamás fue espiar, pero algo en mi interior me pidió que no me moviera todavía. Fue entonces cuando escuché el sonido de papeles golpeando una mesa y otra voz, más nerviosa, preguntando si todo estaba ya resuelto. No comprendía de qué hablaban, pero el tono no era el de una conversación común, empujado por una mezcla de inquietud y responsabilidad. Porque durante años también había cuidado ese lugar, me acerqué lo suficiente como para ver sin ser visto. Solo fue un instante, un segundo que todavía hoy se repite en mi memoria con una claridad dolorosa. Había varias personas dentro, rostros conocidos, personas a quienes yo había respetado profundamente. Sobre la mesa había sobres, carpetas gruesas, y lo que parecía ser dinero, no una ofrenda común ni algo que estuviera siendo contado con naturalidad. Había prisa, tensión, miradas que evitaban encontrarse. Uno de ellos dijo en voz baja, que nadie más se entere de esto. Otro respondió, la iglesia no puede permitirse un escándalo. En ese momento, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No sabía exactamente qué estaba viendo ni cuál era el contexto, y aún así entendí que no estaba presenciando una escena cualquiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara advertirme que retrocediera, que olvidara lo visto. Pero el cuerpo, a veces, se queda inmóvil cuando el alma se sacude. No me quedé más tiempo, no necesitaba hacerlo. Cerré la puerta con suavidad, intentando no hacer ruido, y me alejé con pasos lentos, aunque por dentro sentía que el suelo se movía. Ese día entendí que ver la verdad también puede ser una carga. Pasé el resto de la mañana en automático. Barrí el mismo rincón 2 veces sin darme cuenta. Ordené objetos que ya estaban ordenados. Mi mente intentaba encontrar explicaciones rápidas, tranquilizadoras. Debe haber una razón, me repetía. Seguro es algo administrativo. Quería creerlo, lo necesitaba, porque cuando uno ha amado un lugar durante tantos años, aceptar que algo puede estar mal se siente casi como traicionarse a uno mismo. Sin embargo, lo que más me perturbó no fue solo lo que vi, sino la sensación de secreto, aquella atmósfera cerrada, ese cuidado excesivo por no ser escuchados. Nada de eso parecía compatible con la transparencia que siempre se predicaba desde el púlpito. Durante el culto de esa noche, observé los mismos rostros desde lejos. Sonreían, saludaban, hablaban de fe y de integridad. Nadie habría imaginado lo que había ocurrido horas antes en ese salón. Y entonces, algo nuevo nació dentro de mí, una incomodidad más profunda que todas las anteriores. No era sospecha todavía, era conciencia. Recuerdo haberme preguntado, mientras escuchaba la predicación, si todos veríamos la misma iglesia o si algunos conocían una que el resto ignoraba. Esa pregunta me acompañó durante semanas, pero lo más difícil vino después, porque una vez que los ojos ven, ya no pueden fingir la misma inocencia. Intenté convencerme de que no debía sacar conclusiones. Me dije que no tenía toda la información, que juzgar sin entender sería injusto, y era verdad. Sin embargo, también era verdad que algo dentro de mí ya no descansaba igual. La fe seguía intacta, pero la confianza empezaba a resquebrajarse. Aquella noche casi no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque mi espíritu estaba inquieto. Oré como hacía siempre, pero mis palabras se sentían diferentes, más pesadas. No estaba enojado, ni decepcionado aún. Estaba confundido. Comprendí entonces que la vida espiritual no solo se prueba cuando todo es luz, sino cuando aparece una sombra. Los días siguientes traté de actuar con normalidad. Nadie parecía sospechar que yo había pasado por allí. Nadie me preguntó nada, pero comencé a notar ciertos cambios, conversaciones que se cortaban al verme, miradas rápidas, silencios incómodos. Tal vez solo era mi percepción alterada, o tal vez no. Lo que sí sé es que, desde ese día, empecé a caminar por esos pasillos con una sensación distinta, como si hubiera descubierto una grieta en una pared que siempre creí perfecta. No sabía aún cuán profunda era, ni imaginaba cuánto peso podía tener guardar lo que había visto, porque hay verdades que no se revelan de inmediato, primero se instalan en el alma,
como una semilla que obliga a replantearlo todo, y aunque en ese momento decidí callar, quizá por prudencia, quizá por miedo a equivocarme, algo en mi interior ya había despertado. A veces pensamos que el momento más difícil es descubrir la verdad, pero no, lo más difícil es seguir viviendo como si no la hubieras visto. Los días que siguieron a aquel descubrimiento no trajeron gritos ni confrontaciones. Nadie me llamó a una oficina, nadie me señaló con el dedo, nadie pronunció la palabra silencio, y, sin embargo, fue entonces cuando entendí que el silencio también puede imponerse sin ser ordenado. Es un lenguaje invisible, hecho de gestos mínimos, de pausas demasiado largas, de miradas que se desvían justo cuando uno intenta sostenerlas. Fue en ese terreno sutil donde comenzó a formarse lo que hoy solo puedo describir como un pacto invisible. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, que quizás yo estaba exagerando, que la escena que había presenciado no tenía el peso que mi corazón le estaba dando, pero algo cambió en la manera en que algunos me trataban. Personas que antes se detenían a conversar conmigo después del culto, ahora parecían tener prisa. Otras, que siempre me saludaban con un abrazo, empezaron a limitarse a una sonrisa breve, casi protocolar. No era rechazo abierto, era distancia, una distancia cuidadosamente medida. Recuerdo una tarde en particular, estaba organizando unas sillas cuando uno de los líderes pasó a mi lado. Se detuvo por un segundo, como si quisiera decir algo, pero en lugar de hablar solo apoyó su mano sobre mi hombro. No fue un gesto de cariño, fue firme, demasiado firme para ser casual. Luego dijo, con una voz tranquila que escondía algo más profundo, a veces es mejor no complicarse con cosas que no nos corresponden. No mencionó ningún tema, no hizo preguntas, pero sentí que esas palabras no habían sido dichas al azar. No me dijeron que callara, pero me hicieron entender que hablar tenía un precio. Esa frase comenzó a repetirse dentro de mí sin que yo la formulara conscientemente. Era una certeza que se instalaba en el pecho. Nadie necesitaba explicarlo. En lugares donde la estructura es fuerte y el orden se valora por encima de todo, uno aprende rápido a leer lo que no se dice, y yo llevaba demasiados años allí como para no comprender ese idioma silencioso. Con el paso de las semanas empecé a notar pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos, conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía, puertas que se cerraban con suavidad apenas cruzaba el pasillo, reuniones de las que, sin razón aparente, dejé de ser avisado. No era que me hubieran expulsado de nada, simplemente, el círculo se había estrechado sin mí. Lo más inquietante era que todo ocurría con una aparente normalidad. Nadie levantaba la voz, nadie discutía, todo seguía funcionando como siempre, los cultos llenos, las alabanzas, las oraciones colectivas. Pero debajo de esa superficie armoniosa corría una corriente fría que solo perciben quienes han sido tocados por ella. Una noche, al terminar el servicio, me acerqué a un hermano con quien había trabajado durante décadas. Estaba a punto de preguntarle algo sencillo, casi trivial, cuando noté cómo miró rápidamente hacia otro lado antes de responder. Su sonrisa fue breve, tensa. Hablamos apenas unos segundos y luego inventó una excusa para marcharse. Caminé hacia la salida con una sensación extraña, como si de pronto me hubiera vuelto un desconocido en el lugar donde había pasado gran parte de mi vida. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no siempre se impone con amenazas, a veces se construye con ausencias. Nadie me prohibió hablar, pero comenzaron a rodearme de una atmósfera en la que hacerlo parecía imprudente, incluso peligroso. No un peligro físico, sino algo más profundo, el riesgo de perder el lugar que había sido mi hogar espiritual durante más de medio siglo, el riesgo de ser visto como alguien conflictivo, el riesgo de que todo lo que había construido se desmoronara. Y ese miedo es un maestro poderoso. Hubo un domingo en el que el pastor habló sobre la importancia de la unidad. Dijo que nada daña más a una congregación que las voces que siembran duda. Mientras lo escuchaba, no pude evitar sentir que cada palabra caía sobre mí, aunque jamás había contado lo que vi. Tal vez no era un mensaje dirigido a mi persona, o tal vez sí. En ese tipo de ambientes,
uno aprende que los mensajes generales muchas veces tienen destinatarios invisibles. Esa noche me hice una pregunta que me acompañaría durante años: ¿estaba siendo prudente, o estaba empezando a ser cobarde? Porque hay una línea muy fina entre la sabiduría de callar y el miedo a hablar. Comencé a vigilar mis propias palabras, a medir cada comentario, a evitar ciertos temas. Incluso en mis oraciones había cautela, como si temiera que poner en voz alta mis pensamientos los volviera demasiado reales. Servía como siempre, abría las puertas, acomodaba los bancos, revisaba las luces, pero algo en mí había cambiado. Ya no caminaba por esos pasillos con la misma ligereza. El templo seguía siendo el mismo. El que ya no era el mismo, era yo. Lo más difícil no era lo que los otros hacían, sino el diálogo constante dentro de mi conciencia. Una parte de mí decía que debía olvidar lo ocurrido, seguir adelante, confiar. Otra parte, más silenciosa, pero persistente, me susurraba que la verdad no desaparece solo porque decidamos no mirarla. A veces me detenía frente al altar vacío, cuando no había nadie, y me preguntaba si Dios veía lo mismo que yo, y en esos momentos sentía una mezcla de paz y tristeza, como si Él me recordara que la fe no depende de los hombres, pero también que la verdad nunca debe ser enterrada. Sin darme cuenta, empecé a entender que el pacto invisible no solo existía entre ellos, también estaba comenzando a formarse dentro de mí. Cada día que pasaba sin decir nada era como firmar, otra vez, ese acuerdo silencioso. Y lo más peligroso de ese tipo de pactos es que no necesitan testigos. Se sellan en el interior del alma. El tiempo avanzó, y con él creció una certeza incómoda. El silencio puede parecer un refugio al principio, pero con los años se convierte en una prisión sin barrotes, donde uno sigue sonriendo, sigue sirviendo, sigue ocupando el mismo lugar de siempre, mientras por dentro aprende a convivir con una verdad que nadie más parece dispuesto a nombrar. Fue allí cuando comprendí algo que me habría gustado entender antes: no todas las cadenas hacen ruido, algunas se sienten solo cuando intentas moverte, y descubres que ya no eres completamente libre. Durante mucho tiempo creí que lo que había presenciado era un hecho aislado, una excepción dentro de un lugar que, para mí, seguía siendo sagrado. Me repetí esa idea tantas veces que terminé convenciéndome de que era verdad. ¿Por qué? Aceptar lo contrario habría significado reconocer que algo mucho más profundo estaba ocurriendo frente a mis ojos. Y uno no permanece 53 años en un mismo lugar si cree que ese lugar está enfermo, o tal vez sí, pero aprende a no nombrarlo. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que no fue un evento lo que marcó mi historia dentro de aquella iglesia. Fue un patrón, una forma de funcionar que se repetía con distintos rostros, en diferentes épocas, pero con la misma esencia silenciosa. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles, situaciones que parecían tener explicación si uno no miraba demasiado de cerca, pero los años tienen una manera extraña de revelar lo que la costumbre intenta esconder. Recuerdo familias que un día estaban sentadas en las primeras filas, y al siguiente ya no estaban. Nadie preguntaba demasiado. Se decía que Dios los había llevado a otro camino o que necesitaban un tiempo de restauración. Las frases sonaban espirituales, incluso compasivas, pero con el tiempo empecé a notar que muchas de esas partidas no eran tan voluntarias como parecían. Había algo que se quebraba antes de que se fueran. Una conversación privada, una corrección pública disfrazada de enseñanza, una mirada que ya no volvía a ser la misma. Vi a hombres que habían servido con fidelidad ser apartados sin explicación clara. Un domingo estaban coordinando actividades, y semanas después ocupaban un banco al fondo, en silencio, como si quisieran volverse invisibles. Nadie preguntaba qué había pasado, y si alguien lo hacía, la respuesta siempre era ambigua: son asuntos que la iglesia está tratando. Esa frase era como una puerta que se cerraba suavemente, pero con llave. También sexta mujeres quebrarse por dentro, después de ser expuestas desde el púlpito, sin que se mencionara su nombre. Bastaba una descripción para que todos supieran de quién se hablaba. Se decía que era disciplina espiritual, que era por amor,
pero yo aprendí a reconocer la diferencia entre la corrección que restaura y la que humilla. Lo más inquietante no era que ocurrieran esas cosas, lo más inquietante era la rapidez con la que todos volvíamos a la normalidad. Cantábamos, orábamos, sonreíamos, y actuábamos como si nada hubiera pasado. Con los años, entendí que el silencio colectivo es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro de cualquier comunidad. Nadie necesita ponerse de acuerdo, basta con que todos teman ser el próximo en quedar expuesto. Vida. Reputaciones construidas durante décadas, desmoronarse en cuestión de días. Personas que habían sido ejemplo de fe comenzaron a ser evitadas en los pasillos, no porque alguien lo ordenara abiertamente, sino porque el ambiente lo sugería. En lugares así, uno aprende rápido a leer hacia donde sopla el viento, y sin darse cuenta, se mueve en esa dirección. Hubo decisiones que nunca comprendí del todo, cambios repentinos, nombramientos inesperados, personas con menos experiencia ocupando posiciones de influencia mientras otras, más preparadas, eran relegadas sin explicación. Cuando preguntaba, con cuidado, siempre con respeto, la respuesta solía ser la misma: confía. Los líderes sabrán por qué. Durante años, acepté esa lógica. Pensaba que cuestionar era una forma de orgullo espiritual, que obedecer era la prueba máxima de fe. Nadie me obligó a pensar así. Lo aprendí observando, escuchando, adaptándome, hasta que un día me descubrí justificando cosas que, en cualquier otro lugar, habría considerado injustas. Fue entonces cuando una frase comenzó a tomar forma dentro de mí. Aunque tardé mucho en atreverme a decirla en voz alta, no fue un error aislado, fue una cultura que aprendí a normalizar. Y esa es una de las confesiones más difíciles que un hombre puede hacer después de tantos años, porque normalizar es un acto silencioso, ocurre poco a poco, primero nos incomoda, luego nos acostumbramos, y finalmente dejamos de verlo, no porque haya desaparecido, sino porque nuestra mirada aprendió a esquivarlo. Recuerdo haber pensado más de una vez: quizás siempre fue así y yo no lo había notado. Esa idea me daba una tranquilidad peligrosa, porque si siempre había sido así, entonces no era mi responsabilidad entenderlo, mucho menos confrontarlo. Pero la conciencia es persistente, aparece en los momentos más inesperados, mientras barres un pasillo vacío, mientras apagas las luces después de un culto, mientras escuchas a alguien llorar en silencio creyendo que nadie lo oye. Vida. Amistades, romperse sin despedidas, hermanos que dejaron de mirarse a los ojos, jóvenes llenos de entusiasmo que, con el tiempo, aprendieron a callar para no incomodar. Algunos se quedaron, pero ya no eran los mismos. Otros se fueron sin hacer ruido, como si quisieran borrar sus propias huellas, y cada vez que algo así ocurría, una pregunta se encendía dentro de mí: ¿en qué momento empezamos a confundir la unidad con el silencio? Porque la verdadera unidad no teme a la verdad, pero eso lo comprendí mucho después. Durante décadas seguí sirviendo, abría las puertas cada mañana, acomodaba los himnarios, revisaba que todo estuviera en orden. Por fuera, mi vida era la de siempre, pero por dentro crecía una sensación difícil de explicar, la de estar participando de una obra que no terminaba de entender. No odiaba ese lugar, no dejé de amar a la gente, y, sobre todo, nunca dejé de amar a Dios, pero comencé a aceptar algo que me dolía admitir: la santidad que predicábamos no siempre coincidía con la forma en que tratábamos a las personas. Lo más duro es reconocer que no solo fui testigo, fui parte del paisaje que permitió que todo continuara, no porque hiciera daño, sino porque muchas veces elegí no verlo con claridad. Pensé que mi rol era servir, no cuestionar, que mi responsabilidad terminaba donde empezaba la autoridad de otros. Hoy sé que el silencio también construye estructuras, y que quedarse al margen no siempre nos vuelve inocentes. Si algo me enseñaron esos 53 años es que el tiempo no borra lo que el alma registra. Podemos seguir adelante, llenar la vida de rutinas, convencernos de que todo está bien,
pero hay verdades que esperan pacientemente el día en que por fin tengamos el valor de mirarlas sin bajar la cabeza. A veces me pregunto cuántos más vieron lo mismo que yo, cuántos sintieron esa incomodidad que no se puede explicar con palabras, cuántos se dijeron a sí mismos que no era asunto suyo, porque así empieza casi siempre, creyendo que no nos corresponde, y así pasan los años, hasta que un día miras atrás, y descubres que no presenciaste una excepción, presenciaste una historia que se repetía, una historia que muchos intuían, pero que casi nadie se atrevía a contar. Durante muchos años repetí una idea que parecía noble, incluso espiritual, que cuidar la imagen de la iglesia era una forma de honrar a Dios. Me aferré a ese pensamiento como quien se aferra a una barandilla en medio de la oscuridad, convencido de que soltarla sería caer. No lo cuestioné, no lo analicé demasiado, simplemente lo adopté como una verdad incuestionable, porque cuando uno ha pasado gran parte de su vida dentro de un mismo lugar, termina confundiendo las paredes con la presencia de Dios. Hoy puedo decirlo sin rodeos, aunque me duela admitirlo, mi mayor error fue haber confundido lealtad con fidelidad. Durante décadas creí que ambas cosas eran lo mismo, que ser leal a los hombres que lideraban era una extensión natural de mi fe, que era guardar silencio ante lo incómodo era una forma de madurez espiritual, que no generar conflictos era sinónimo de sabiduría. Nadie me obligó a pensar así, lo aprendí observando, escuchando frases repetidas desde el púlpito, viendo cómo se trataba a quienes se atrevían a preguntar demasiado. Creí que proteger la iglesia era proteger a Dios, pero no lo era. Esa comprensión no llegó de un día para otro, fue el resultado de muchas noches de insomnio, de conversaciones que nunca tuve, de miradas que evitaba sostener, porque en el fondo, mi conciencia sabía algo que yo me negaba a aceptar. Dios no necesita que nadie lo proteja, Él es la verdad, y la verdad no se defiende escondiéndola. Recuerdo con claridad el momento en que esa idea comenzó a quebrarse dentro de mí. No fue un escándalo ni una revelación repentina, fue algo más silencioso. Vi a una persona ser señalada injustamente, y por primera vez no pude convencerme de que aquello tenía un propósito divino. Sentí una incomodidad profunda, como si algo dentro de mi alma se negara a seguir justificando lo injustificable. Aún así, no hablé, y ese silencio fue una elección. Con el tiempo, entendí que muchas de nuestras decisiones más importantes no se toman en voz alta, se toman en la intimidad de la conciencia, en ese lugar donde nadie nos observa. Allí decidí que era mejor callar, que no me correspondía intervenir, que seguramente los líderes sabrían más que yo, pero cada vez que callaba, algo dentro de mí se volvía un poco más pesado. Hay una frase que hoy puedo decir con total claridad, una frase que resume gran parte de mi vida espiritual: la lealtad sin verdad no es fe, es miedo disfrazado. Durante años llamé prudencia a lo que en realidad era temor. Temor a perder mi lugar, temor a ser visto como rebelde, temor a que todo aquello en lo que había creído se derrumbara frente a mis ojos, porque aceptar que algo estaba mal no solo implicaba señalar a otros, implicaba reconocer que yo también había participado de ese silencio, y no hay espejo más difícil de mirar que ese. Pensaba que ser fiel significaba no incomodar, no cuestionar, no levantar la voz, pero la verdadera fidelidad nunca ha sido obediencia ciega. La fidelidad está unida a la verdad, aunque la verdad incomode, aunque nos deje solos por un tiempo. Me tomó muchos años entender que Dios no se ofende cuando alguien busca la verdad con un corazón sincero. Lo que entristece a Dios no es la pregunta honesta, sino la injusticia que se perpetúa cuando nadie se atreve a nombrarla. Hubo momentos en los que mi conciencia gritaba dentro de mí. Recuerdo salir de algunos cultos con una sensación extraña, como si las palabras que acababa de escuchar no lograran reconciliarse con lo que mis ojos habían visto. Caminaba hacia casa intentando convencerme de que estaba exagerando, de que todo tenía una explicación que yo no alcanzaba a comprender. Pero la conciencia no se apaga tan fácilmente. Uno puede ignorarla por un tiempo, incluso por años, pero siempre encuentra la forma de volver.
Lo más doloroso de todo no fue descubrir que me había equivocado, lo más doloroso fue reconocer cuánto tiempo sostuve ese error. Porque cuando normalizamos el silencio, terminamos llamándolo virtud, y cuando eso ocurre, dejamos de percibir el daño que ese silencio puede causar. Hoy entiendo algo que hubiera querido aprender mucho antes. Proteger la imagen de una institución nunca fue lo mismo que proteger el corazón de Dios. Dios no habita en las apariencias, Dios habita en la verdad, incluso cuando esa verdad nos obliga a reconstruir lo que creíamos firme. Muchas veces me pregunté por qué nadie hablaba, por qué tantos preferían mirar hacia otro lado. Con los años comprendí que el silencio colectivo se alimenta del miedo individual. Cada persona piensa que es la única que percibe la grieta, y así todos terminan callando al mismo tiempo, y sin darnos cuenta, el silencio se vuelve cultura. Si pudiera regresar en el tiempo, no cambiaría mi deseo de servir, no cambiaría mi amor por la comunidad ni las horas entregadas con sinceridad, pero sí cambiaría esa idea que me mantuvo atado durante tanto tiempo, la idea de que ser fiel significaba no incomodar a nadie. Hoy sé que la fe verdadera no teme a la luz. La fe no se construye sobre el silencio, sino sobre la integridad. No se fortalece ocultando errores, sino enfrentándolos con humildad, porque solo lo que se expone a la luz puede ser sanado. Durante mucho tiempo creí que hablar sería una forma de traición. Ahora entiendo que callar, cuando la conciencia nos despierta, puede ser la traición más profunda, no hacia los hombres, sino hacia aquello que Dios puso dentro de nosotros para discernir. No digo estas palabras desde la amargura, las digo desde la claridad que solo los años pueden regalar. La vida me enseñó que uno puede pasar décadas haciendo lo correcto en apariencia, y aún así estar evitando una verdad que pide ser reconocida. Por eso hoy no me avergüenza admitirlo, me equivoqué al confundir lealtad con fidelidad, pero también he aprendido algo que me da paz. Reconocer el error no borra el pasado, pero redime el corazón. Nos devuelve la libertad de vivir sin máscaras, sin ese peso silencioso que tantos cargamos sin decirlo. Si algo deseo que quede de estas palabras, es esto: nunca entregues tu conciencia para conservar un lugar. Ninguna comunidad, por más sagrada que parezca, vale el precio de una verdad enterrada, porque al final, cuando todo lo demás se apaga, solo queda una pregunta que nadie puede responder por nosotros: ¿fuimos leales a los hombres, o fieles a la verdad? Yo tardé muchos años en entender la diferencia, pero una vez que la vi con claridad, ya no pude volver a llamarlas igual. Durante mucho tiempo quise creer que todo lo que ocurría a mi alrededor tenía una explicación justa, que las salidas repentinas de algunos hermanos eran decisiones personales, que las familias que dejaban de asistir simplemente habían perdido la fe, que los jóvenes que desaparecían de un día para otro estaban atravesando rebeldías propias de la edad. Me repetí esas ideas tantas veces que terminé aceptándolas sin cuestionar demasiado. Era más fácil así, más cómodo, menos doloroso, pero la verdad es que, muy en el fondo, yo sabía que no siempre era así. Las vidas que se rompieron frente a mis ojos, y yo callaba. Recuerdo a la primera familia que sexta marcharse sin despedirse. Habían estado allí durante años. Sus hijos crecieron corriendo por los pasillos del templo, participaban en cada actividad, eran de esos rostros que uno cree que siempre estarán. Un domingo dejaron de venir. Nadie explicó nada. Cuando alguien preguntaba, la respuesta era breve, casi ensayada: decidieron tomar otro camino. Pero yo había visto la tensión en sus miradas semanas antes. Había escuchado un tono duro en una conversación privada. Había notado cómo, de pronto, dejaron de ser nombrados. No hubo escándalo público, solo un silencio espeso que lo cubrió todo. Cada vez que alguien se iba, una parte de mí sabía por qué. Sin embargo, elegía no profundizar en ese pensamiento, porque aceptar lo que intuía implicaba reconocer que algo dentro de aquel lugar no estaba funcionando como siempre nos habían enseñado. Con los años, entendí que las heridas más profundas no siempre hacen ruido. Muchas se gestan en silencio, lejos de la mirada colectiva, y cuando finalmente estallan, ya es demasiado tarde para repararlas. Vida
matrimonios que comenzaron a quebrarse bajo el peso de decisiones tomadas por otros, parejas que, en lugar de recibir consuelo, fueron empujadas hacia la distancia, no por maldad abierta, sino por esa forma sutil de presión espiritual que hace que uno termine dudando hasta de sus propios sentimientos. Recuerdo a un hombre que un día me dijo, con los ojos húmedos, que ya no sabía si estaba fallándole a Dios, o solo a los hombres. Nadie escuchó esa frase, o tal vez nadie quiso escucharla. Poco tiempo después, dejó de asistir. Algunos lo llamaron débil, otros dijeron que había sido engañado por el mundo. Yo solo pude pensar en lo solo que debió sentirse para tomar esa decisión. También vi jóvenes ser expuestos en público de maneras que hoy todavía me estremecen. No diré nombres, porque no es mi intención señalar a nadie, pero nunca olvidaré la expresión de uno de ellos mientras bajaba la cabeza frente a todos. Era la mirada de alguien que no sabía dónde esconder su vergüenza. Aquel día, quise convencerme de que era disciplina, que se trataba de corrección espiritual, pero algo dentro de mí se quebró al notar cómo sus manos temblaban. No volvió después de eso, y no fue el único. Muchos de esos jóvenes habían crecido creyendo que la iglesia era el lugar más seguro del mundo. Verlos marcharse con la fe herida era como observar una casa derrumbarse lentamente, ladrillo por ladrillo. Lo más doloroso es que, con el tiempo, esas ausencias dejaron de sorprendernos. Nos acostumbramos a ellas, aprendimos a seguir adelante sin preguntar demasiado. El silencio se convirtió en una especie de mecanismo de protección colectiva, pero el alma no se acostumbra tan fácilmente. Cada historia que terminaba en una despedida silenciosa dejaba una marca dentro de mí, aunque yo siguiera cumpliendo mis tareas, saludando a todos con respeto y manteniendo la rutina intacta. Algo en mi interior comenzaba a pesar más de lo normal. Había hermanos que un día estaban, y al siguiente ya no, personas que servían con alegría y, de pronto, se apagaban como una vela sin oxígeno. Algunos intentaban explicar lo que sentían, pero sus palabras se perdían entre interpretaciones apresuradas, y yo observaba demasiado, y hablaba muy poco. Con el paso de los años, esa acumulación de despedidas empezó a transformarse en una pregunta persistente. ¿Cuántas de esas historias podrían haber sido distintas si alguien hubiera tenido el valor de decir, esto no está bien? A veces me miro hacia atrás y me duele reconocer que mi silencio, aunque no fuera malintencionado, formó parte de ese paisaje. No fui quien hirió, pero tampoco fui quien detuvo la herida. Esa es una verdad difícil de abrazar. Hay noches en las que todavía recuerdo ciertos rostros, personas que confiaban, que servían, que amaban profundamente aquel lugar, hasta que algo dentro de ellas se rompió. Me pregunto si alguna vez lograron reconstruir su fe lejos de allí. Quiero creer que sí, quiero creer que Dios las alcanzó incluso en medio de la decepción, porque si algo he aprendido con los años, es que Dios no abandona a los corazones heridos, aunque los hombres a veces no sepamos cómo cuidarlos. Hubo un tiempo en que pensé que mi responsabilidad terminaba en cumplir con lo que se esperaba de mí. Hoy sé que nuestra responsabilidad también incluye escuchar la incomodidad de la conciencia, esa voz interior que nos inquieta cuando algo no encaja. Ignorarla puede parecer prudente, pero casi siempre tiene un costo. Las familias divididas no solo pierden la cercanía, pierden recuerdos compartidos, celebraciones, abrazos que ya no vuelven. Las personas heridas no solo se alejan de un lugar, muchas veces se alejan también de la confianza, y los jóvenes humillados no solo se marchan, a veces cargan esa vergüenza durante años. Comprender todo esto me llevó a una conclusión que todavía me estremece: el silencio no es neutral, el silencio también tiene consecuencias. No hablo estas palabras desde el juicio, sino desde la memoria, desde ese archivo invisible que todos llevamos dentro y que se abre cuando por fin dejamos de huir de él. Durante décadas me convencí de que no era asunto mío, que alguien más, con más autoridad, sabría qué hacer. Pero el tiempo me enseñó que la verdad no siempre necesita autoridad para ser reconocida, necesita valentía, y esa valentía me faltó muchas veces. Hoy no puedo cambiar lo que ocurrió ni traer de vuelta a quienes se marcharon, pero sí puedo reconocer que cada despedida
silenciosa, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera hablado antes? Tal vez nada habría cambiado, o tal vez mucho. Lo único que sé con certeza es esto: cada vez que alguien se iba, una parte de mí sabía por qué, y esa parte creció con los años hasta volverse imposible de ignorar. Por eso hoy hablo, no para abrir heridas antiguas, sino para honrar la verdad que durante tanto tiempo permaneció enterrada, porque ninguna comunidad debería acostumbrarse a las ausencias sin preguntarse qué las provocó, y porque ninguna conciencia debería aprender a vivir en paz mientras el corazón le susurra que algo no está bien. Hay momentos en la vida que no anuncian su llegada, pero cuando ocurren, dividen la existencia en un antes y un después. Durante muchos años pensé que todavía tenía tiempo para reflexionar, para ordenar mis pensamientos, para encontrar el valor que tantas veces me faltó. Pero la verdad es que uno nunca sabe cuánto tiempo le queda, hasta que la vida misma se encarga de recordárselo. El día que entendí que ya no podía callar no comenzó como un día extraordinario. Fue una mañana lenta, de esas en las que el cuerpo pesa más que de costumbre y el silencio de la casa parece más profundo. Había pasado varias semanas lidiando con un cansancio que no era solo físico, era una fatiga que nacía en un lugar más hondo, como si el alma estuviera pidiendo descanso después de una carga demasiado larga. Fue entonces cuando recibí la noticia de la muerte de Tomás. Muchos quizá no recuerden su nombre, pero yo sí. Tomás había sido uno de esos hombres discretos que siempre estaban cuando se les necesitaba. Nunca buscó reconocimiento, nunca levantó la voz, nunca pidió nada. Servía con la humildad de quien cree que Dios ve incluso lo que nadie más nota. Durante años, lo sexta llegar temprano y marcharse tarde. Compartimos innumerables jornadas de trabajo silencioso, arreglando cosas que casi nadie notaba, preparando espacios para otros. Siempre pensé que moriría rodeado de los suyos, acompañado por esa comunidad a la que tanto había entregado. Pero no fue así. Su funeral fue pequeño, demasiado pequeño para alguien que había dado tanto. Mientras observaba aquel ataúd sencillo, sentí una punzada que todavía me cuesta describir. No era solo tristeza, era una especie de espejo, porque, mientras el pastor hablaba sobre la fidelidad y la recompensa eterna, un pensamiento comenzó a abrirse paso dentro de mí con una claridad insoportable. Tomás también había visto cosas. Lo supe por algunas conversaciones fragmentadas que tuvimos años atrás. Nunca hablamos directamente, como si ambos respetáramos un pacto silencioso que nadie nos había pedido firmar. Y entonces me golpeó una pregunta que no pude esquivar. ¿Se había llevado sus verdades a la tumba? El aire dentro de aquel lugar me pareció más denso. Miré alrededor y vi rostros serios, algunos con lágrimas, otros simplemente ausentes. Pensé en todo lo que Tomás no dijo, en todo lo que tal vez quiso decir, pero no pudo. Ese pensamiento me persiguió durante días. Poco después, mi salud también comenzó a tambalear. Nada dramático, según los médicos, solo cosas de la edad. Pero cuando uno supera ciertas décadas, cualquier aviso del cuerpo se vuelve un recordatorio inevitable de que el tiempo ya no se mide en años, sino en oportunidades. Las noches se hicieron más largas. El sueño venía en fragmentos, interrumpido por recuerdos que creía haber acomodado en algún rincón tranquilo de la memoria. Rostros, escenas, silencios, todo regresaba con una nitidez que me dejaba sin aliento. Una madrugada, incapaz de dormir, abrí la Biblia que descansa siempre junto a mi cama. No buscaba nada en particular, solo quería que mis ojos se posaran en palabras que trajeran consuelo. Pero hay veces en que uno no encuentra lo que busca, sino lo que necesita. El versículo estaba allí, como si hubiera estado esperándome desde siempre. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Sentí un estremecimiento. Leí esa frase una vez, luego otra, y otra más. No era una amenaza, era una verdad sencilla, pero imposible de esquivar. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, y entonces lo comprendí con una claridad que me atravesó por completo.
Había pasado más de medio siglo temiendo la reacción de los hombres, pero nunca me había detenido a pensar qué le diría a Dios si ese fuera mi último día. No quería presentarme ante Él llevando una verdad que nunca me atreví a decir. Esa frase no nació como una idea elaborada, brotó desde un lugar mucho más profundo, casi como una confesión que llevaba años esperando ser pronunciada. Por primera vez, entendí que el silencio que creí prudente se había convertido en una carga innecesaria. No era Dios quien me pedía callar, era mi miedo, miedo a incomodar, miedo a ser malinterpretado, miedo a romper la imagen de armonía que todos preferían conservar. Pero, ¿qué valor tiene una paz construida sobre lo que nunca se dice? Durante días caminé con esa pregunta dentro del pecho. Observaba mis manos envejecidas y pensaba en todo lo que habían hecho: trabajar, servir, sostener, ayudar. Sin embargo, también habían permanecido quietas cuando tal vez debieron temblar para señalar lo que no estaba bien. Comprendí algo que me dolió aceptar: el tiempo no borra lo que la conciencia recuerda. Una tarde, mientras el sol se filtraba apenas por la ventana, me senté en la misma silla donde tantas veces había reflexionado sobre mi vida. Sentí una mezcla extraña de temor y alivio, como quien está a punto de cruzar un puente sin saber exactamente qué encontrará del otro lado. No se trataba de acusar a nadie, no se trataba de ajustar cuentas, era algo mucho más íntimo que eso, era libertad, porque llega un momento en que uno ya no puede negociar con su propia alma. Puedes intentar distraerte, justificarte, decirte que todo pertenece al pasado, pero la verdad tiene una forma silenciosa de permanecer. Ese fue el instante en que entendí que callar ya no era una opción, no porque de pronto me hubiera vuelto valiente, sino porque el peso de seguir guardando todo era mayor que el miedo de hablar. Sentí, por primera vez en muchos años, una paz anticipada, no la paz cómoda del que evita conflictos, sino la paz profunda del que decide caminar sin esconder nada más. Tal vez algunos no comprendan por qué hablo ahora, cuando el tiempo parece escurrirse más rápido que nunca, pero precisamente por eso lo hago, porque al final de la vida, uno deja de preguntarse cómo será recordado, y comienza a preguntarse si ha sido verdadero. No quiero que mis últimos días estén marcados por lo que no me atreví a decir. Quiero llegar ante Dios con las manos vacías de secretos. Esa certeza no llegó como un trueno, sino como una luz suave que fue creciendo hasta iluminar cada rincón que durante años mantuve en penumbra, y en medio de esa claridad, lo supe, el silencio ya había cumplido su tiempo, ahora era el turno de la verdad. Con los años, uno descubre que la vida no siempre se mide por lo que hicimos, sino también por lo que evitamos hacer. Hay aprendizajes que llegan temprano, cuando todavía tenemos fuerza para cambiar de rumbo, pero hay otros que llegan tarde, tan tarde que solo nos queda compartirlos para que alguien más no tenga que recorrer el mismo camino. Lo que aprendí demasiado tarde no fue una verdad repentina ni una revelación dramática, fue más bien un despertar lento, como cuando amanece y apenas notamos cómo la oscuridad se retira. Durante décadas creí estar haciendo lo correcto, pensaba que la lealtad era una virtud absoluta, que permanecer en silencio era una forma de honrar a Dios, que obedecer sin cuestionar demostraba humildad. Hoy sé que muchas de esas ideas estaban incompletas. Durante gran parte de mi vida confundí lealtad con verdad. Creí que ser leal significaba no incomodar, no preguntar demasiado, no poner en duda aquello que otros defendían con tanta seguridad. Me enseñaron, y yo acepté sin resistencia, que la unidad debía preservarse a toda costa, pero nadie me dijo que una unidad construida sobre el silencio es, en realidad, una fragilidad disfrazada. La lealtad verdadera no le teme a la luz, no necesita esconder preguntas ni tapar heridas. Sin embargo, yo tardé muchos años en comprenderlo. Pensaba que proteger la iglesia era casi lo mismo que proteger a Dios, que ambas cosas eran inseparables, y esa fue una de las confusiones más profundas de mi vida. Proteger la imagen de los hombres nunca fue proteger a Dios. Dios no necesita que lo defendamos ocultando lo que duele, no necesita guardianes que maquillen la realidad. Él es verdad por naturaleza, y todo lo que se aleja de la verdad, tarde o temprano, se derrumba por su propio peso.
Durante años no supe ver esa diferencia, también confundí la iglesia con Dios. Para mí, eran casi una sola cosa: el templo, los líderes, las estructuras, las tradiciones. Todo formaba parte de un mismo paisaje espiritual. Cuestionar algo dentro de ese espacio me parecía casi una falta de fe, pero el tiempo, que es un maestro silencioso, me mostró algo esencial: Dios permanece incluso cuando los hombres fallan. Dios no se reduce a paredes ni a organizaciones. Está más allá de todo eso. Entender esto me dolió, porque implicaba reconocer que muchas veces defendí formas humanas como si fueran verdades eternas. Otra lección que llegó demasiado tarde fue comprender la diferencia entre obediencia y conciencia. Crecí creyendo que obedecer era siempre el camino más seguro, y en muchos aspectos lo es. La obediencia puede protegernos del orgullo, puede ayudarnos a aprender, puede mantenernos firmes, pero cuando la obediencia exige apagar la conciencia, deja de ser virtud. Hubo momentos en que algo dentro de mí susurraba que ciertas situaciones no estaban bien. No era una voz estridente, era apenas una incomodidad persistente, una inquietud difícil de explicar, y aún así, elegía callarla. Me decía a mí mismo que no era mi lugar hablar, que otros sabrían más, que el tiempo pondría todo en orden, pero la conciencia no se apaga sin consecuencias. El silencio puede mantener la paz del lugar, pero destruye la paz del alma. Cuánto desearía haber entendido esa frase cuando aún tenía 40 años, o 50, incluso 60. Habría evitado muchas noches en vela, muchos diálogos internos, muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué? El alma sabe cuando estamos siendo fieles, y cuando solo estamos siendo cómodos. No digo esto desde la dureza hacia mi pasado, lo digo con la ternura que uno aprende a tener hacia sí mismo cuando comprende que hizo lo mejor que pudo con la luz que tenía, pero también lo digo con honestidad, porque sé que mi silencio no siempre fue prudencia, muchas veces fue temor, temor a perder el lugar que conocía, temor a decepcionar, temor a quedarme solo. Qué curioso es el corazón humano, a veces prefiere una compañía basada en apariencias antes que la soledad que puede traer la verdad. Sin embargo, hay algo que el tiempo también me enseñó: la verdad puede incomodar por un momento, pero la mentira, o el silencio que la protege, incomoda para toda la vida. He visto personas que eligieron hablar y fueron malinterpretadas. En su momento parecieron perder mucho, pero con los años, sus miradas conservaban una serenidad que yo tardé en alcanzar. Era la paz de quien no negoció con su conciencia. Hoy, entiendo que la fe no consiste en cerrar los ojos, sino en tener el valor de abrirlos incluso cuando lo que vemos nos duele. Dios no nos pide perfección, pero sí honestidad. No nos pide que sepamos todo, pero sí que caminemos en la verdad que alcanzamos a comprender. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera integrado estas lecciones antes. No para cambiar la historia, eso ya no es posible, sino para abrazar antes la libertad que trae la coherencia, porque no hay carga más pesada que vivir dividido por dentro. Durante mucho tiempo, serví con las manos, pero mi interior estaba lleno de preguntas que nunca pronuncié. Nadie lo notaba. Yo sonreía, cumplía, seguía adelante, pero el alma tiene una forma silenciosa de pedir alineación entre lo que creemos y lo que hacemos. Cuando esa alineación falta, algo dentro se desgasta. Hoy no comparto estas palabras para que otros miren hacia atrás con culpa, sino para que miren hacia adelante con valentía. Si algo quisiera dejar como legado es estos: no teman escuchar esa voz interior que les pide coherencia, no la confundan con rebeldía. Muchas veces es el propio Dios guiándonos hacia una fe más madura. La lealtad es hermosa cuando camina de la mano de la verdad. La obediencia es noble cuando respeta la conciencia. La iglesia es valiosa cuando refleja el corazón de Dios, no cuando intenta reemplazarlo. Aprender todo esto me tomó casi una vida entera, y aunque me duele no haberlo comprendido antes, también siento gratitud por haberlo comprendido al fin, porque mientras hay conciencia, todavía hay oportunidad de vivir con autenticidad. Si hoy pudiera sentarme frente al hombre que fui décadas atrás, no lo reprendería, solo le diría algo sencillo: no tengas miedo de la verdad.
Ella no viene para destruir tu fe, viene para purificarla. Tal vez esa es la sabiduría que solo regala el paso del tiempo, entender que la fe más profunda no es la que nunca duda, sino la que se atreve a ser honesta incluso en medio de la duda. Y si estas palabras alcanzan a alguien que hoy está luchando entre callar o ser fiel a su conciencia, quisiera decirle esto con toda humildad: la paz verdadera no nace de evitar conflictos, nace de vivir sin traicionarte por dentro. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Después de 53 años, elijo la verdad. Nunca pensé que llegaría el día en que pronunciaría esas palabras en voz alta, sin rodeos, sin temor a incomodar, sin intentar suavizar lo que durante tanto tiempo pesó sobre mi conciencia. Pero la vida tiene una manera silenciosa de llevarnos hasta ese punto donde ya no podemos seguir escondiéndonos detrás de lo que fue cómodo. Hoy miro hacia atrás y veo una historia larga, llena de servicio, de madrugadas abriendo puertas, de noches cerrando el templo cuando todos se habían ido, de oraciones hechas en silencio mientras acomodaba una banca o recogía un himnario olvidado. No fue una vida desperdiciada, serví con amor, con sinceridad, con el deseo profundo de agradar a Dios, pero también fue una vida marcada por palabras que nunca dije, y el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser prudencia, y se convierte en una prisión. Estuve 53 años en esta iglesia, pero no quiero pasar la eternidad sabiendo que nunca tuve el valor de hablar. Esa frase nació dentro de mí hace algún tiempo, una tarde cualquiera, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana y dibujaba sombras largas sobre el suelo. Pensé en lo rápido que había pasado la vida, en todo lo que hice, en todo lo que postergué, y comprendí algo que me estremeció: uno puede engañar a los demás durante un tiempo, incluso puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a su propia alma para siempre. Hay una paz que solo llega cuando dejamos de huir de la verdad. Durante años tuve miedo de que hablar destruyera lo que amaba, miedo de que mis palabras fueran malinterpretadas, miedo de que alguien pensara que hablaba desde la amargura, pero el tiempo me enseñó que la verdad dicha con un corazón limpio no nace para destruir, sino para liberar. No hablo hoy para señalar a nadie, no hablo para provocar escándalo, no hablo desde el resentimiento. Hablo porque comprendí que la fe no puede crecer donde el silencio cubre lo que necesita ser sanado. Si algo deseo que quede después de mis palabras, es esto: Dios nunca nos pidió perfección, pero sí nos pidió honestidad. Nunca nos pidió proteger apariencias, pero sí cuidar el corazón. A veces creemos que callar mantiene la armonía, que es mejor no remover lo incómodo, que el tiempo se encargará de todo, pero el tiempo no sana lo que se entierra, solo lo vuelve más pesado. ¿Cuántas noches me pregunté qué habría pasado si hubiera hablado antes? No desde la confrontación, sino desde la verdad. Tal vez algunas historias habrían sido distintas, tal vez no, eso ya no lo sabré, pero hoy entendí que no puedo seguir midiendo mi vida por lo que pudo haber sido, sino por lo que aún puedo hacer con el tiempo que me queda, y lo que puedo hacer es ser verdadero. He llegado a una edad en la que muchas cosas dejan de importar. El orgullo pierde fuerza, la necesidad de aprobación se vuelve pequeña, incluso el miedo cambia de forma. Ya no temo tanto a lo que los hombres puedan pensar. Lo que realmente me inquietaba era partir de este mundo llevando dentro palabras que debieron haber visto la luz. No quiero presentarme ante Dios con una historia incompleta, porque al final, cuando todo se apaga, los títulos, las rutinas, las expectativas, solo queda una pregunta sencilla y profunda: ¿viví en la verdad? Hoy puedo decir que estoy aprendiendo a hacerlo, aunque haya tardado más de medio siglo. Si estás escuchando esto, permíteme hablarte como alguien que ha caminado muchos años y ha cometido el error de postergar lo esencial. No ignores la voz de tu conciencia. Esa incomodidad que a veces intentamos acallar no siempre es duda, muchas veces es dirección. Si tú también viste algo, no esperes toda una vida para escuchar tu conciencia. No dejes que el miedo te robe la libertad interior. No confundas la paz aparente con la paz verdadera. La paz verdadera llega cuando lo que creemos, lo que sentimos y lo que vivimos caminan en la misma dirección.
Tal vez hablar tenga un costo, no voy a mentirte, a veces lo tiene, pero callar también lo tiene, y suele ser más alto, porque se paga todos los días en silencio. Hoy no sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe realmente, pero hay algo que sí sé, esta decisión me devolvió una serenidad que, hacía años no sentía, no la serenidad de quien tiene todas las respuestas, sino la de quien dejó de esconder las preguntas. Y si mi historia puede evitar que alguien cargue durante décadas un peso que no le corresponde, entonces habrá valido la pena abrir el corazón. La verdad nunca llega para avergonzarnos, llega para hacernos libres. Por eso hoy, sin máscaras y sin pretensiones, cierro este capítulo de mi vida con una certeza que quisiera que resonara en quien necesite escucharla. Nunca es tarde para elegir la verdad, nunca es tarde para reconciliarse con la propia alma, nunca es tarde para vivir sin cadenas invisibles. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a no guardarlo en silencio. Comenta, la verdad nunca debe enterrarse. Dale like si crees que la fe no puede construirse sobre el silencio. Suscríbete para más testimonios reales, contados por quienes ya no tienen miedo de decir la verdad. Y recuerda esto, aunque el mundo prefiera lo cómodo, la verdad puede tardar, pero siempre encuentra el camino para salir a la luz.